Vidas humanas pueden depender de la ciencia exacta de la química. Desde el conocido banco de fluido intravenoso, sales y azúcar pasan a la corriente sanguínea, actúan a nivel molecular, de modo que las células del cuerpo puedan funcionar de nuevo. ¿Cómo podemos producir industrialmente sustancias que trabajan tan precisamente a nivel molecular? ¿Cómo mezclar las cantidades justas de un mundo molecular que ni siquiera podemos ver? Para lograr eso, en los laboratorios y en la industria, los químicos utilizan un concepto llamado el mol. En el corazón de la química está la síntesis, la fabricación de moléculas. Al comienzo de cualquier reacción química hay reactivos y al final surgen productos. Ahora bien, una caricatura de una forma de hacer moléculas es tomar los reactantes, mezclarlos y golpearlos con calor, luz u otra forma de energía. Y luego, en una explosión o un rayo de luz y mucho humo, se materializa el producto. Esa es la forma en que funciona en las revistas de monitos. Pero así una empresa química no obtendrá utilidades. Cualquier proceso químico moderno exige planificación, tanto al fabricar amoníaco o aspirina, o una hermosa molécula en forma de cubo, para la cual aún no se ha encontrado uso alguno. En cualquiera de estos procesos hay una planificación cuidadosa. Se deben pesar cantidades precisas de reactantes. Si hay demasiado poco, la reacción podría no producirse. Si hay demasiado, habrá sobrantes, escombros. ¿Cómo sabe un químico precisamente cuánto es lo justo? En la actualidad, los químicos saben cuánto es lo justo, porque pueden contar las partículas fundamentales de la materia, átomos y moléculas. Actualmente se puede conectar el mundo macroscópico que podemos ver con el invisible mundo molecular. En resumen, los químicos han aprendido a contar moléculas, pesando cantidades macroscópicas. 200 años atrás, los científicos ni siquiera estaban seguros de lo que eran los átomos y las moléculas, y menos aún contarlos. Para Berzelius, un destacado químico analítico del siglo XIX, el problema principal era obtener masas atómicas precisas. Se necesitaba saber cuánto mezclar de cada elemento para combinar masas y la fórmula correcta para el compuesto. Berzelius fue uno de los pioneros en este campo. En la actualidad, hasta un estudiante novato de química puede calcular una fórmula utilizando información analítica y las masas atómicas contenidas en la tabla periódica. ¿Cómo se ha llegado a esto? El descubrimiento inicial provino del estudio de los gases. Aquí hay una reacción de gases como una que se hacía entonces. Un volumen de gas de hidrógeno es liberado dentro de un globo transparente. Luego un volumen de cloro dentro de otro globo. La válvula está abierta, de tal modo que los dos gases se mezclen. Al aplicarles luz, hay una reacción química. Esta forma dos volúmenes de un nuevo compuesto, cloruro de hidrógeno. Fíjense que un volumen más un volumen produjeron dos volúmenes. Como es sabido, los químicos descubrieron que todos los gases reaccionan en proporciones pequeñas de números enteros. ¿Qué principio estaba detrás de esta ley gaseosa establecida en 1808? ¿Qué está ocurriendo a nivel molecular? El científico italiano Amedeo Avogadro analizó estas preguntas. En 1811 propuso que volúmenes iguales de gases distintos a la misma presión y temperatura contienen cantidades iguales de moléculas.
En la actualidad comprendemos la visión de Avogadro. Sabemos por qué los gases reaccionan mutuamente en proporciones simples. Una molécula de gas de cloro está compuesta por 2 átomos. Y una molécula de gas de hidrógeno también está compuesta por 2 átomos. Cuando los gases se combinan en proporción de un volumen por un volumen, se producen 2 volúmenes de la molécula de cloruro de hidrógeno. En los gases hay una relación simple entre las cantidades de partículas y el volumen. Por lo tanto, si medimos la masa de volúmenes iguales de gases distintos a la misma temperatura y presión, podemos calcular fácilmente las masas relativas de las moléculas, puesto que existe la misma cantidad de moléculas en cada caso. Así que en los gases, la determinación de las masas relativas es bastante directa. Pero determinar las masas atómicas relativas de los sólidos y los líquidos requiere de métodos más ingeniosos. Observemos más de cerca el problema de las masas relativas de los sólidos y la noción de contar mediante el pesaje. Don Showalter. Aquí tenemos una balanza que los químicos utilizan para pesar productos químicos. El peso se expresa en gramos. Pero en vez de pesar solo productos químicos, pesemos algo que nos gusta a todos, por ejemplo, dinero. Aquí tengo una moneda de 25 centavos de dólar. La moneda pesa 5,7 gramos. Pesemos un centavo. El centavo pesa 2,5 gramos. Si quisiéramos determinar el peso relativo de las dos monedas, dividiríamos el peso de la moneda de 25 centavos por el peso de la moneda de 1 centavo. Si hacemos eso, veremos que resulta un valor que muestra que la moneda de 25 centavos pesa unas 2 veces el peso de la moneda de 1 centavo. Ahora pesemos un montón de 20 monedas. Pesa 111,9 gramos. Ahora pesemos este montón de 20 centavos, es decir, la misma cantidad de monedas. Pesa 51 gramos. Si quisiéramos determinar el peso relativo de los montones de monedas de 25 y 1 centavo, lo haríamos de la misma manera que antes, y veríamos que la proporción sería la misma. El mismo principio de pesos relativos que hemos aplicado a las monedas también se aplica al mundo molecular, aunque no podamos ver las moléculas o átomos. Yo no puedo tomar una molécula o un átomo y ponerlo sobre la balanza, pero sí puedo tomar una enorme cantidad de moléculas o átomos y pesarlos. Aquí hay algo que sí podemos ver y pesar, y es el elemento carbono. Es este polvo negro. Veamos cuánto pesa este carbono. Pongo una bandeja sobre la balanza, cancelo el peso de la misma y peso el montón de carbono. Pesa 12,0 gramos, un importante peso que recordar. Si quisiéramos comparar el peso de otro elemento con el peso del carbono, tendríamos que tener exactamente la misma cantidad de átomos de ese elemento que los contenidos en estos 12 gramos de carbono. Tal como en el caso de las monedas de 25 y 1 centavos, deberíamos tener la misma cantidad de monedas para comparar los pesos relativos. ¿Cuál es la cantidad de átomos de carbono contenidos en estos 12 gramos de carbono? Esa es la cantidad que los químicos llaman un mol. Un mol es la unidad de medida de los químicos, tal como la docena es la del panadero. El mol no es una molécula o un átomo individual, es una enorme cantidad de átomos o moléculas y siempre es la misma cantidad, tal como la docena siempre es 12. Pero el mol es mucho mayor que la docena. Es 6,02 multiplicado por 10 elevado a 23. Eso es lo que llamamos el número de Avogadro. ¿Y de qué tamaño es el número de Avogadro? Una molécula es tan pequeña que ni siquiera podemos verla. Pero si fuera del tamaño de un grano de arena individual, un solo mol de arena podría cubrir una ciudad del tamaño de la ciudad de Los Ángeles, hasta 600 metros de profundidad. Entonces, el mol es una unidad de medida. Es un número inconcebiblemente grande. Se determina experimentalmente y en ningún caso mediante conteo. Imagínense que un computador contando 10 millones de átomos por segundo demoraría 2.000 millones de años para contar un solo mol.
El mol permite a los químicos contar moléculas y átomos, pesando la masa de grandes cantidades de estas partículas. Este es un mol de cobre. Este es un mol de agua. Y este es un mol de gas hidrógeno. Todos tienen distintas masas, pero cada uno contiene exactamente la misma cantidad de partículas, trillones y trillones de ellas, pero exactamente la misma cantidad. El número de Avogadro, un mol. La masa de un mol de cualquier elemento es igual a la masa atómica del elemento expresada en gramos. Estas son las masas atómicas relativas de los elementos de la tabla periódica, basadas asignándole al carbono una masa de 12 unidades. Usemos la tabla periódica para algunos ejemplos. Aquí está el cobre. Su masa atómica relativa es 63,5. Un mol de cobre pesa 63,5 gramos. Veamos otro elemento. Aquí tenemos el magnesio. Su masa atómica relativa es 24,305. Un mol de magnesio pesa 24,305 gramos. El mismo principio se aplica a los compuestos. Aquí hay una molécula de agua, H2O. La masa atómica relativa del oxígeno es 15,999. La masa atómica relativa del hidrógeno es 1,008. Si sumamos estas masas atómicas, un mol de agua pesará 18,015 gramos. Y así vemos cómo podemos ir de la cantidad de partículas a la cantidad de moles y al peso de una sustancia. Aquí tenemos algunos moles en vivo. Cada una de estas sustancias es un mol. Azúcar, agua, carbono, cobre e hidrógeno. Tienen pesos distintos, pero todos están compuestos por la cantidad de partículas del número de Avogadro. El mol, entonces, es el lazo crucial entre el mundo molecular visible y los elementos y compuestos químicos que podemos ver y medir. Al comprender el mol, las ecuaciones químicas que se utilizan para describir reacciones representan una taquigrafía química extremadamente informativa. Esta ecuación nos indica la cantidad de moléculas que reaccionan y la cantidad de moléculas producidas, la cantidad de moles que reaccionan y los que se producen, y utilizando las masas atómicas relativas, el peso de los reactantes y los productos. Con el mol, la química se ha convertido en una ciencia exacta y cuantitativa. La planta elaboradora de fluidos intravenosos más grande del mundo es Backus-Travenol Incorporated. Al igual que en otras plantas químicas del país, aquí la química se practica a gran escala. Las soluciones intravenosas se preparan mediante el vaciado de bolsas de productos químicos, en este caso azúcar, dextrosa y sal, a un enorme tanque de mezclado que contiene agua destilada. No hay lugar para equivocaciones. Las células de nuestro cuerpo dependen de cantidades molares precisas de iones y moléculas para funcionar correctamente. Proporciones erróneas pueden destruir estas células. Entonces, cada bolsa de solución intravenosa debe cumplir con precisas especificaciones médicas. El químico Johnny Long. Tenemos códigos estrictos basados en la Food and Drug Administration. Lo que estamos mezclando hoy es una partida de una combinación de sal y azúcar. Contiene 4,5 gramos de cloruro de sodio o sal por litro de agua destilada y 50 gramos de dextrosa o azúcar por litro de agua destilada. Estos pesos se agregan a un volumen conocido de agua destilada en nuestro tanque de mezclado. El control de calidad es vital. Antes de llenar las bolsas de fluido intravenoso, se toma y analiza una muestra de la solución para asegurarse de que presente las cantidades correctas de sal y azúcar. Ahí es donde participa el mol. Aquí, la química está analizando la cantidad de cloruro de sodio en la muestra. El procedimiento comprende una tinción de la muestra de solución intravenosa con una solución estándar que contiene 1/10 de mol de nitrato de plata por litro.
Veamos la ecuación para esta reacción. Podemos ver que un mol de nitrato de plata reacciona con un mol de cloruro de sodio para producir un precipitado blanco de cloruro de plata y nitrato de sodio soluble. Por medio de un aparato que obtiene mediciones precisas de volumen, el nitrato de plata se agrega hasta que todo el cloruro de sodio ha reaccionado, tal como se aprecia por el cambio de color en el indicador. Entonces la química lee el volumen de nitrato de plata agregado, desde lo cual puede calcular las cantidades de moles utilizados, que iguala la cantidad de moles de cloruro de sodio presentes en la muestra. Luego, esta cantidad se puede expresar en gramos de cloruro de sodio por litro de solución intravenosa. Al compararla con las especificaciones, la científica sabe si la solución intravenosa está dentro de los límites aceptables. Si es así, la solución del estanque es liberada para llenar las bolsas de fluido intravenoso. Esta es una de nuestras bolsas de solución intravenosa. Como pueden ver, nuestra etiqueta para este código en particular dice que por cada 100 mililitros hay 5 gramos de dextrosa y 450 miligramos de cloruro de sodio. Esa etiqueta representa el proceso de mezclado y el cuidadoso análisis. Contar pesando. El mol es ubicuo en química. Nos entrega una ventana a través de la cual podemos atisbar los cambios moleculares que acompañan a las reacciones químicas. ¿Recuerdan la pregunta original, cuánto de qué? Para ver lo que eso significa, efectuemos una reacción química. En estos 3 frascos tengo cantidades iguales de cloruro de hidrógeno disuelto en agua. Cada una contiene 1/10 de mol de cloruro de hidrógeno. Cada uno de los globos contiene distintas cantidades de magnesio. Este globo contiene 1/10 de mol de magnesio. Este tiene la mitad del anterior y este tiene la cuarta parte. Voy a vaciar el magnesio dentro del cloruro de hidrógeno, tomaré cloruro de magnesio y voy a generar el gas hidrógeno que va a inflar el globo. ¿Cuál globo creen ustedes que se inflará más? ¿El que tiene más magnesio? Tratemos y veamos. Introduzco el magnesio en el cloruro de hidrógeno y ustedes pueden ver que se está liberando hidrógeno. Y el globo se está inflando. Probemos los otros. Nuevamente se libera el gas hidrógeno. También se forma cloruro de magnesio dentro del frasco, pero es soluble en el agua y no se ve muy bien. Probemos este. Recuerden que contenía una pequeña cantidad de magnesio. Este tenía la mayor cantidad, 1/10 de mol. Este tenía la mitad y este la cuarta parte del magnesio. La reacción se ha completado. Estos globos tienen aproximadamente el mismo tamaño, pero este mide apenas la mitad. Y podemos explicar esta diferencia, pues este globo tenía la mitad de magnesio que este otro. Pero ¿por qué estos dos globos tienen el mismo tamaño? La respuesta está en la ecuación química para esta reacción. Para cada mol de magnesio necesitamos 2 moles de cloruro de hidrógeno para completar la reacción. Aquí están los resultados de nuestro experimento. El globo verde tenía la misma cantidad de moles de magnesio que de cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno se consumió, pero quedó mucho magnesio. En el frasco con el globo amarillo, la proporción era de 2 veces el cloruro de hidrógeno por unidad de magnesio, lo que es la proporción de 2 por 1 que necesitábamos para la reacción más eficiente. En el frasco del globo azul había demasiado poco magnesio para consumir todo el cloruro de hidrógeno. El resultado, menos gas hidrógeno y un globo menos inflado. Cuando las moléculas o átomos se combinan durante una reacción química, lo hacen en proporciones molares simples. En la reacción magnesio-cloruro de hidrógeno, esta proporción de combinación es de 1 por 2, exactamente las cantidades presentes en la reacción del globo amarillo. El magnesio adicional del globo verde no cambia la cantidad de gas hidrógeno producido. Sin un aumento correspondiente en la cantidad de cloruro de hidrógeno, el magnesio adicional permanece sin reaccionar. Los químicos deben utilizar la cantidad justa de moles de reactantes en una reacción para poder obtener la cantidad deseada de producto.
Algunas veces, la proporción molar también determina el tipo de producto. Si se utiliza una proporción molar inapropiada de reactantes, se obtendrá un producto distinto. Veamos las resinas epóxicas. Las utilizamos en nuestros hogares como adhesivos. Debido a su combinación única de propiedades, dureza, excelente firmeza y adhesión y resistencia a otros químicos, se utilizan extensamente como materiales estructurales y como barnices. Las latas de alimentos y bebidas son recubiertas con epoxi antes de introducir los contenidos para protegerlos del metal. Los jets de combate están unidos con epóxidos. Incluso los paneles de los circuitos computacionales se fabrican con epóxidos. Pero sus propiedades dependen de su estructura molecular y eso a su vez depende de la combinación correcta con las cantidades correctas de otras sustancias químicas. Aquí en la química Dow, en Freeport, Texas, un tipo importante de epóxidos, utilizados como barnices, se produce haciendo reaccionar resina epóxica líquida de baja masa molecular con bisfenol A. El objetivo es combinar ambos para formar moléculas epóxicas grandes, cada una con una masa molecular muy alta, en un proceso llamado polimerización. Mientras más alta es la masa molecular de este epóxido, más deseables son sus propiedades. Las cantidades relativas de cada reactante son cruciales para este proceso. John Massengill es químico de investigación y desarrollo en la planta. Con el fin de darle máxima dureza a nuestros revestimientos, combinamos resina epóxica líquida y bisfenol A en cantidades iguales de moléculas. Y ahí es donde el concepto de mol entra al mundo práctico de la química en la industria. Massengill utiliza el mol para convertir cantidades de moléculas en masa. Gracias al concepto de mol, sabemos que al utilizar el peso molecular en gramos de cada uno de los materiales combinados, podemos obtener cantidades iguales de moles. Así es que para la resina epóxica líquida, el peso molecular es 343. Por lo tanto, utilizamos 343 gramos de resina líquida. Con el bisfenol A, el peso molecular es 228 gramos. Así que la proporción de mezclado es 228 gramos por 343 gramos. Una vez que las sustancias químicas reaccionan en esa proporción, obtenemos un peso molecular muy alto. Durante la producción de este epóxido, el laboratorio de control de calidad toma y analiza muestras para asegurarse de que la masa molecular del producto sea lo suficientemente alta. Este análisis involucra tinción. Otra vez el mol aparece en escena, permitiendo que el analista iguale cantidades de moles con masa. El exceso de cualquier reactante origina un producto inaceptable. Solo combinando cantidades iguales de moles de la resina epóxica líquida y bisfenol A, se produce una resina sólida con las propiedades correctas. Así que gracias al concepto de mol, en el laboratorio, el mundo real de la química, podemos medir las cantidades de moléculas que necesitamos para nuestras reacciones químicas. Sin importar cuál sea la escala, el mol nos ayuda a comprender el cambio químico. Apunta a la aritmética esencial que acompaña todas las reacciones químicas. Nos dice cuánto tenemos y cuánto necesitamos. Resumen. La química moderna es una ciencia cuantitativa. Durante las reacciones químicas, las moléculas, los átomos y los iones, esas entidades inconcebiblemente diminutas, se combinan en proporciones exactas de números enteros. Los químicos han encontrado una forma de contar estas partículas, no individualmente, sino que pesando enormes cantidades de ellas. La unidad de medida es el mol, el número de Avogadro. 6,02 multiplicado por 10 elevado a 23. Ya sea un gas, un líquido o un sólido, elemento o compuesto. Un mol contiene esa enorme cantidad de partículas. La masa de un mol de cualquier elemento es igual a la masa atómica del elemento expresada en gramos. Un mol de un compuesto tiene una masa igual a la masa molecular de ese compuesto.
El mol le permite a los químicos moverse entre el mundo molecular invisible y el mundo macroscópico, tanto en la medicina como en la industria, en el laboratorio o en la producción a gran escala. El mol, una simple idea, muchos usos prácticos. Imaginen que son granjeros, han cortado un acre de maíz y en ese maíz hay 6 kilos de fósforo, necesario para la planta y esencial para nosotros. Ustedes saben que deben reemplazar ese fósforo en el suelo antes de volver a plantar. Van a la tienda, ven un fertilizante llamado superfosfato. En la etiqueta dice calcio 3, fósforo 2, hidrógeno 14, azufre 2, oxígeno 21. ¿Cuánto deberían comprar? ¿1 kilo? ¿1 tonelada? La simple aritmética del mol nos dice cuánto. O mejor, imaginen que son químicos. Yo soy químico. Alguien me dice que tengo que hacer disulfito de titanio, TiS2. ¿Tomo 1 gramo de titanio y 2 de azufre? No. Tomo 1 mol de titanio y 2 moles de azufre. Lo importante de esto no es que solo un experto o un químico puede calcularlo. Lo importante es que otras personas, ustedes pueden hacerlo. Piénsenlo.